a nombre del colectivo y la Fundación Colectivo Envejecimiento Activo y LARNA Capítulo Bolivia, agradecer a René Pereira por la presentación que nos va a hacer, por también el documento que ha enviado y todo el soporte que nos va a dar. Asimismo, agradecer la presencia de todas y de todos y para dar continuidad y sobre todo tener un horario establecido que es de 9 a 11, vamos a empezar con la presentación. Él va a tener como 40 a 45 minutos de exposición, donde vamos a contar con datos demográficos muy importantes. Y el debate va a estar a cargo de Nelson Claros, quien está a cargo del Redatam, que es un programa de IDIS, y básicamente lo que nos gustaría es, con todos los insumos demográficos y sociológicos que él maneja, podamos arribar a algunas conclusiones. Sin más que decirles, dar la bienvenida a René y agradecerle. Bueno, muchísimas gracias. Este trabajo lo hemos hecho con Daniel López Fernández y es una lectura, por favor, descriptiva, absolutamente descriptiva del tema. Y cuando digo descriptiva me estoy refiriendo a las dimensiones demográficas del envejecimiento. Entonces, no es sociodemográfica. Me brindo, después de la primera ronda, a que la parte 2, así como el Rambo 1, el Rambo 2, me ofrezco a que otra exposición, después de que pase el primer ciclo, pueda ser sobre los aspectos sociales del envejecimiento. Entonces ahora es solamente la lectura demográfica y la demografía es descriptiva, nunca es explicativa y es estadística. Entonces eso es lo que vamos a hacer y reitero, este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Daniel, que está acá con nosotros. Lo que vamos a ver es, primero, bueno, hay un documento que he preparado. Es una buena práctica para los posteriores oradores también presentar un documentito. Y aquí discuto, bueno, exactamente otras dimensiones sobre lo que es el envejecimiento, y aquí esta presentación quiere ser muy sucinta para provocar, digamos, una lectura, y además es un texto que va a ser de mucha referencia permanente a la hora de estar planificando programas y acciones. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Hablaremos del envejecimiento de la población boliviana y, por supuesto, las preguntas fundamentales: ¿cuántos somos? ¿Cuántos son? La intensidad del crecimiento, ¿dónde están? ¿Quiénes son? En demografía nos enseñan que hay una tríada de las variables, que es la fecundidad, mortalidad, migración, y de la dinámica de esa tríada demográfica hay 4 fenómenos importantes, que son la población, la estructura, la distribución y la intensidad. Inspirando en estos 4 fenómenos, vuelvo a repetir que es población, estructura, intensidad y distribución, es que he organizado la presentación de esa manera. También voy a tocar el tema de la esperanza de vida al nacer, concluyo con algunos indicadores y algunos lineamientos de cómo me gustaría que se enfocara, digamos, el tema. Bueno, ¿qué es el envejecimiento? Indudablemente no hay nada escrito acá definitivo, no es verdad. No hay un umbral que te diga, mira, tú pasas esta línea y ya empieza tu proceso de envejecimiento, no es verdad. A partir de esta edad, ¿cierto? Tú eres envejeciente y antes de esa edad eres cualquier cosa menos. No hay eso, no hay eso. No, y más sobre todo cuando estamos muy claros de que sabemos que el envejecimiento evidentemente tiene que ver con el desgaste biológico. Hay coordenadas biológicas, pero fundamentalmente el envejecimiento se explica desde matrices culturales, sociales. No es lo mismo envejecer en Chile, ¿cierto?, que envejecer en el altiplano boliviano. Por lo tanto, el envejecimiento es una categoría sumamente rica, sumamente compleja. Hay lecturas psicológicas, sociológicas, económicas del envejecimiento, y lo que yo voy a hacer es una mirada demográfica, porque cito es lo que yo sé hacer más, ¿no?
¿Y cómo vamos a entender el envejecimiento desde un concepto operativo, no tanto conceptual, como ese cambio en la estructura? Cuando hablamos de una población, hay que fijarse que hay que retener que la población está estructurada, ¿no?, por muchas variables. La religión, por ejemplo, es una variable que caracteriza a la población, ¿no es verdad? La etnicidad también. Pero hay dos variables re fundamentales en la estructura demográfica, que son el sexo y es la edad. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de estructura, nos estamos refiriendo a esa estructura de la población formada por las variables sexo y edad. ¿Qué es el envejecimiento? Es un cambio en esa estructura por edades y sexos de la población que consiste en una disminución de las personas más jóvenes y un aumento en la proporción de adultos. Una definición más operativa no puede haber, ¿verdad? Ese es el concepto. Siempre a nosotros nos han enseñado definición conceptual y definición operativa para entrar al cuestionario y para dimensionar nuestras variables. Siguiente, por favor. ¿Estamos en envejecimiento en Bolivia? ¿Hay envejecimiento en Bolivia? Pues claro que sí. Sin embargo, lo que el otro día dije acá, parece un contrasentido que haya gentes que nos dediquemos al envejecimiento cuando todavía Bolivia es un país predominantemente joven. 23 años es la mediana de edad, 23 años es la edad en que te corta la población más vieja de la población más joven. 23 años es realmente una población muy joven, ¿no? Y entonces, por eso es que de pronto este tema de envejecimiento nos está costando agendarlo fuertemente, porque hay este binomio madre-niño, ¿no es verdad?, que no logramos todavía liberarnos. Ni siquiera la juventud está queriendo, digamos, posicionar en una agenda de prioridades. Nos va a costar mucho que este tema del envejecimiento de la población entre, ¿no? Porque fundamentalmente hay una visión de otra naturaleza. Entonces, ¿hay envejecimiento en Bolivia? Claro que sí. ¿Hay envejecimiento en Bolivia? ¿Por qué? Porque, como vamos a demostrar a lo largo del trabajo, estamos asistiendo a un aumento de la población adulta mayor. La población adulta mayor está incrementándose, por un lado. Pero además, y algo demasiado fuerte es el mensaje, hay un intenso proceso de crecimiento demográfico de los adultos de 60 y más. Cuando estamos hablando de adultos mayores, estamos tomando a la población de 60 y más, como recomiendan las convenciones regionales, internacionales, y como además en el NARNA Bolivia que hemos realizado, se interesa tomar desde las 60 años y más para tomar previsiones con más anticipación, ¿verdad? Entonces, por estas dos consideraciones, evidentemente estamos entrando a un proceso de envejecimiento. Hay aumento de la población y van a ver ustedes que el crecimiento es muy intenso. Generalmente, cuando yo digo expresiones de estas, las apoyo con, digamos, consistenciadamente con algunos datos, ¿no es verdad? Si no son afirmaciones que estoy haciendo, sino fundamentadas. Bien, ¿por qué está envejeciendo toda población? Aquí esto no es una casuística boliviana, sino en general, ¿por qué está envejeciendo toda población de cualquier país? Hay dos factores fundamentalmente. En unos pesa más este y en otros pesa más el otro factor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, el primer factor es la transición demográfica. Este es un elemento teórico, empírico, muy importante en la consideración de las transiciones demográficas que tiene todo el país. Lo importante es saber qué es. Es tan elemental esto, pero hay que verlo, ¿no? La transición demográfica no es sino el paso de tasas muy altas de mortalidad y fecundidad a tasas muy bajas de mortalidad y fecundidad. Pero esta transición obedece al modelo de desarrollo. Países en menor desarrollo van a tener transiciones muy incipientes. Países más desarrollados
van a tener transiciones muy avanzadas, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay 4 fases que ustedes, les recuerdo, deben saber de la transición demográfica. En la primera fase, las 2 son muy altas, fluctuantes. A veces es más alta la fecundidad, otras veces más alta la mortalidad, pero en el primer estadio las 2 son muy altas, demasiado altas, por el precario nivel de desarrollo. En la segunda etapa empieza el descenso de la mortalidad. Nunca, por favor, este elemento teórico que estoy explicando es en base a la experiencia de todos los países del mundo. Y hay un demógrafo que se llama Notestein, que es el creador de esta teoría de la transición demográfica. Ningún país del mundo primero ha descendido sus tasas de fecundidad que de mortalidad. Fíjate que en años pasados, hará unos 15 años, Bolivia se esforzaba por tener acceso a métodos anticonceptivos y queríamos de alguna manera bajar la fecundidad. Nos estamos equivocando de punta a cabo. ¿Por qué? Porque queríamos bajar primero la fecundidad, cuando lo primero que deberíamos hacer es bajar la mortalidad. Entonces, el segundo estadio es el descenso de la mortalidad. La fecundidad siempre se resiste. En mortalidad tú puedes importar vacunas, agua potable, higiene, es como más factible las reducciones de mortalidad. La fecundidad es más complicada reducirla. Y ese es el tercer estadio de la transición, cuando ya empieza a descender la fecundidad, en el tercer estadio. Y en el cuarto estadio ya desciende a las 2. ¿Verdad? Eso es. Entonces, esa es la transición demográfica. En Bolivia estamos envejeciendo porque, como vamos a explicar, ya hemos entrado a un proceso de transición demográfica. ¿En qué etapa estamos? Eso lo vamos a ver. Y el otro elemento archiimportante en la explicación de por qué envejecemos, y yo diría que además esto es muy típicamente boliviano, andino, específicamente de tierras altas. Envejecemos por un fuerte proceso emigratorio, por un fuerte proceso de salida de la población hacia cualquier otro contexto, ¿verdad? Entonces esos 2 son los elementos que en el documento se explica más largamente. Justifico, por ejemplo, con gráficos y cuadros, cómo la fecundidad está bajando, cómo la mortalidad está bajando y cómo hay un intensivo proceso de migración. Justifico esto en el documento. Adelante, por favor. Y aquí estamos, este es un cuadro de la CEPAL, ¿no es verdad?, donde este es el aporte de estos organismos internacionales que tienen una mirada comparativa internacional y ellos tipifican la transición demográfica como de avanzada, plena, moderada e incipiente. Y esto es por los niveles de mortalidad y de fecundidad. Vean ustedes que en el primer periodo, 85 y 90, Bolivia está en un estadio incipiente. Acuérdense que la transición tiene que ver mucho con el nivel de desarrollo. Y posiblemente para este quinquenio, no es verdad, es el quinquenio de la década perdida, se acuerdan ustedes lo que Naciones Unidas dijo. Entonces, evidentemente, el atraso boliviano era por demás evidente. Y eso se nota en que las tasas de mortalidad y fecundidad eran muy altas y por eso es que tenemos una transición demográfica incipiente. En el segundo periodo avanzó un poquitito, pero sigue, digamos, en esta línea de transición demográfica deficiente y finalmente hemos hecho un ascenso porque ya empezó a bajar las tasas de mortalidad, un poco las de fecundidad y las Naciones Unidas, CEPAL, nos coloca en una transición demográfica moderada para el periodo 2005-2010. Fíjate que estamos con una brecha enorme de países más desarrollados que el nuestro en la región latinoamericana y del Caribe, como Cuba, como Argentina, como Chile, Uruguay, Brasil y Costa Rica. Estos países realmente están en estadios muy avanzados de su transición demográfica. No es el caso de Bolivia, que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Pasemos entonces
a los descriptores más fundamentales sobre las que no es posible hacer planificación si no se toman en cuenta estos datos, que además están estilizados en ese afiche. Debo, por favor, con todo el respeto al Instituto Nacional de Estadística, indicar mis grandes reservas que tengo, críticas que tengo al Censo Nacional del año 2012. ¿No es verdad? Es un censo trucho, un censo que deberíamos haber votado los resultados a la papelera. Así de grave es, así como lo hizo Chile y así como lo hizo Perú. ¿No es verdad? Hay muchas inconsistencias. Tanto es así que incluso la actual base de datos, fíjate, no puede bajar más que al nivel de municipios. Si tú quieres bajar a nivel de manzanos, a nivel de comunidades, a nivel de estudios rurales micros, realmente la fuente censal, que debería ser la fuente por excelencia, tiene enormes limitaciones. No ese es el tema, pero quiero decir que lo que yo, y la base fundamental que nutre mi exposición es Censo 2012, la considero como una fuente en la que no te proporciona datos exactos, como el Censo 2001 o el Censo del 76, que fueron, a mi juicio, los censos mejor realizados. Entonces, lo que digamos del Censo 2012, desde mi lectura, es una tendencia que nos aproxima a la realidad, pero nunca verla como datos de enorme exactitud. ¿Cuántos somos? Bueno, aquí me amparo mucho. Hay una fuente que quiero recomendarles, por favor, y aquí me sale un poco el profesor. Hay una fuente muy rica de datos comparativos que la uso mucho en todo, que es la Population Division de las Naciones Unidas. Entren a esa página y realmente ustedes van a tener muy rica información. Population Division de las Naciones Unidas. Y hay información de las grandes proyecciones que se hacen del mundo, cuántos habitantes tiene el mundo, los grandes temas de fecundidad, mortalidad, población envejeciente. Esa es la fuente de estos sabios del mundo que están reunidos en Naciones Unidas. De esta fuente, de la Population Division, es que tomo algunos datos. ¿Cuál es la proporción de la población de mayor de 60 años? En el mundo es 12%. Las regiones más desarrolladas, un nivel mucho más alto. Vamos a decir que hay mayor proporción de población envejeciente cuanto más desarrollado es el contexto. A mayor desarrollo, mayor población envejeciente, y esto es un correlato. No es que uno esté explicando al otro, simplemente hay un correlato. Fíjate que Europa, Norteamérica y Oceanía tienen proporciones importantes, 16, 21 y 24. En cambio, las menos desarrolladas, un 10%, África menos, Asia y América Latina 11%. Bolivia, ya lo digo de frente, el porciento de la población de 60 y más respecto a la población total es 8.7%. Para no equivocarnos, 9%. ¿Verdad? Eso es comparativamente. Fíjate, ¿por qué está envejeciendo la población boliviana? 1950, ese es mi punto de partida comparativo, del 50 al 2012, la población de 60 más se ha incrementado, fíjate, hubo un incremento importante de 684.000 habitantes. Un poco más de 11.000 adultos mayores se han ido ingresando, digamos, a la esfera boliviana, ¿no? 11.000 es un ritmo bastante importante. Entre el 2011 y 2012 hay 11 años. En estos 11 años, nuestra población sujeto de estudio creció. En 2001 era 7%, ahora somos 8.7%. Y en términos absolutos significa que de 579.000 ahora estamos en 878.000. Y lo que decimos así contundentemente, desde el 50 la población de 60 y más años está creciendo sostenidamente con 1.5 puntos porcentuales de incremento. Acá nuestra visión dentro de la región de algunos países de América Latina. Vean ustedes, la línea verde es 2015. Es un grafiquito de barras que te está mirando solamente los niveles en que estos países están.
Vean el nivel chato que tiene todavía Bolivia, ¿no? Pues, según la Population Division estaríamos como un 9%, que en realidad 8.7, 9, no es verdad, para el año 2015. Es el nivel muy parecido al de Ecuador, muy parecido a los países andinos, están con un nivel de población envejeciente bastante parecido y se separan notablemente, por supuesto, de Uruguay. Para este 2015, Uruguay es uno de los países más envejecidos de toda la región y por supuesto le sigue Chile, le sigue Argentina. Los países que tempranamente han encontrado procesos de sustitución de importaciones, se han desarrollado procesos de industrialización y que eso ha concitado también su desarrollo. Y estas son las proyecciones al año 2030. Para el año 2030 estaríamos con un 11% de población envejeciente, pero ven ustedes estas cifras bastante preocupantes, casi un cuarto de población envejeciente tendrá Chile. Ahí Guillermo tendrá mucha chamba asesorándola nuevamente a la Bachelet y compañía, porque aquí realmente es un desafío enorme, ¿no? Estoy empezando a excitarme. Ahora, otro elemento importante: de los 878.000 hombres, apenas somos minorías oprimidas, 47%, y mujeres, 53%. Y esta es la relación en cifras absolutas. Las mujeres envejecientes son más que los varones, y aquí realmente armemos un debate que va a ser medio estéril. ¿Por qué las mujeres, compañera, sobreviven más que los varones, que los hombres? Es un tema viejo de nunca acabar. Yo hasta ahora realmente he estado tratando de buscar explicaciones a esta terrible situación nuestra, y además quiero decir una otra cosa que me fascina, ¿no? En esto que seguramente Ricardo nos hablará en la tercera sesión, y es, oye, una cosa que es increíblemente bella. Al nacer tenemos una razón de masculinidad mayor de muchachitos. El modelo empieza con 108, 105 varoncitos por cada 100 mujeres. En el término de las edades reproductivas, ese índice de masculinidad se equilibra para el mercado sexual y para garantizar la reproducción y la pervivencia de la especie. Se equilibra. ¿Por qué se equilibra? Increíble. Y si realmente hubiera una razón de masculinidad en esas edades desequilibrada, es porque la gente se está muriendo o se está yendo fuera. Pero lo más interesante es que hay una compensación. Nacen más niñitos que mujercitas, pero en el término de la vida se mueren más tempranito los hombrecitos que las mujercitas. Entonces hay una suerte de compensación. Y eso vamos a saber por qué carajos existe. ¿Por qué eso se da? Con rebeldía. Claro, ¿por qué vamos a privar de este mundo tan...? Sí. Pero desde la perspectiva de género y la salud pública hay una explicación, ¿no? Los hombres a lo largo de su vida se exponen a situaciones de mayor riesgo, desde la violencia, desde el ejercicio, desde el trabajo. Entonces, esas son, incluso en los niños, tú ves que mueren o tienen accidentes o mueren en actitudes para reafirmar el género, incluso, ¿no? La masculinidad. Entonces, como que se trepan a un árbol, se suben, ¿no? Entonces, en la juventud igual, o sea, los estilos de vida. Y básicamente en los hombres, a partir de los 60, los estudios nos muestran que las grandes causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares y la próstata, y la jubilación como un hecho, como un hito, ¿no? Importante, que hace que los hombres mueran por depresión también, ¿no? Se entra como una cascada. Entonces hay esa explicación también de este... Sin embargo, fíjate, contradice un poco. Hay un bellísimo estudio de demografía histórica. No vamos a entrar a profundidad a esto, pero se estudió en un monasterio en Francia, en el sur de Francia creo, un monasterio de monjes que no salen a la calle, ¿no? Con la regla famosa de San Benito, ¿cierto? Y lo que hizo este investigador, preocupados por qué hay esta sobremortalidad masculina,
es estudiar en este monasterio lo que está ocurriendo monasterio de hombres y monasterio de mujeres. Las reglas de San Benito son idénticas para varones y para mujeres. Además, estos dos monasterios ecológicamente, diríamos, estaban casi cerca. No es que uno estaba en altitud y el otro estaba más bajo sobre el nivel del mar. Ecológicamente los dos estaban en una situaciones controladas para el monasterio A de varones y para el monasterio B de mujeres. ¿No es verdad? Mismas reglas. Se levantaban a las 5 de la mañana, como yo, hacían su oración, sus libros durante todo el día, rezaban todo el día, sus cánticos gregorianos, ¿no es verdad? Comían de lo que producían, no es que comían comidas de fuera, misma producción para hombres, misma producción para todo igual, mismo régimen de vida en el A y en el B. Resultado en tendencias, por supuesto, en el tiempo, resultado, aquí no hay estos patrones de riesgo masculino, aquí nadie tenía que probar masculinidad ante nadie, los hombres estaban entre los hombres y las mujeres entre los hombres. ¿Qué resultaba? Que los hombres igual morían más, como sucede en todo el mundo, en todas partes, que las mujeres. Por lo tanto, esta vaina, oye, de los riesgos de probación de nuestra masculinidad, que son atentatorios para nuestra sobrevivencia, no es tan cierto. No, aquí hay algo más profundo que hay una variable, seguramente que vamos a debatir. Hay una variable biológica, no sé si alguna persona del área de salud, en el cual, como las mujeres dan a luz, su organismo tiene una compensación. Y es por eso que las mujeres tienen más proyección de vida, hasta donde leía eso es un lugar, ¿no? Eso es un debate, seguiremos. Como consultor, tal vez podemos dejar a René que termine y sí, presentar al por favor. debate. Por favor, porque eso es hasta más fácil para mí ordenar. Entonces, de todas maneras, queda el tema, aquí hay más mujeres añosas que varones. Y bueno, un gráfico súper interesante, es una fotografía, no es verdad, del siglo pasado y del siglo XXI. Aquí está, fíjate, la población de 0,14, buenas noticias. Bolivia está empezando a reducir su población dependiente. Eso es buena noticia. Y la muy buena noticia, también está empezando a ascender su población generadora de riqueza, productora, la población económicamente activa. Y acá es lo que estamos mostrando, cómo las tendencias también se van incrementando. No sé qué ha pasado con el 76, que muestra un 7%. Sin embargo, desde el 76 lo que vemos es un comportamiento ascendente de la población mayor. Otro elemento importante, ¿no es verdad? Mirar la presencia de la población adulto mayor por departamentos, aquí están todos los departamentos. En estos tres departamentos, que son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, el 68.9, 69% está constituido por adultos mayores. Es decir, realmente si uno tiene que priorizar acciones, es en el eje central. ¿Por qué? Porque el eje central es más desarrollado relativamente que las otras regiones. Entonces, nuevamente estamos insistiendo, más desarrollo, más envejecimiento, ¿verdad? Y llama mucho la atención, aquí no hay que hacer mucho trabajo, aquí nos vamos a morir de hambre si trabajamos con población envejeciente. Creo que este es un mercado, digamos, mucho más importante de incidencia, ¿no? Bueno, y otro esfuerzo que hemos hecho interesante con Reda Tam, aquí el Nelson y compañía, ¿no es verdad? Hemos tramificado a los municipios de 1 millón y menos de 5.000. ¿Qué encontramos? Algo sumamente interesante, que el 37% de población envejeciente está en 6 municipios. Fíjate, hay una muy alta concentración de población mayor en pocos municipios. Y más del 51% de la población envejeciente está asentada en 24 municipios. Es decir, los envejecientes están más bien concentrados que dispersos en tamaños municipales de reducido tamaño.
Bueno, otro tema. La R famosa.